Buenas tardes a todos, soy Manuel y hoy quiero contarles una historia que cambió por completo la manera en que veo mi trabajo y mi vida personal. Es una historia sencilla, pero muy real para mí, y creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados, sobre todo si últimamente sienten que el día no les alcanza para nada más que trabajar. Todo empezó hace unos meses, en una tarde común de trabajo. Yo estaba sentado frente a mi computadora, con muchos correos sin responder y una lista de tareas que parecía no terminar nunca. Miré el reloj y vi que ya eran las 8 de la noche. Otra vez había perdido la noción del tiempo. Eso me pasaba casi todos los días, y ya ni siquiera me sorprendía. Ese día mi teléfono sonó. Era mi hermana. Ella me preguntó si quería cenar con la familia esa noche, como hacíamos antes cada semana. Le dije que no podía, que tenía mucho trabajo pendiente. Ella se quedó en silencio un momento y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Manuel, siempre dices lo mismo. ¿Cuándo vas a tener tiempo para nosotros? Colgué el teléfono y me quedé pensando. Tenía razón. Llevaba meses trabajando sin descanso, sin ver a mis amigos, sin disfrutar de las cosas simples de la vida. Trabajaba temprano en la mañana, trabajaba tarde en la noche, y los fines de semana también revisaba correos. Poco a poco, mi vida se había convertido solamente en trabajo, y yo ni siquiera me había dado cuenta de cómo había pasado eso. ¿A ustedes también les ha pasado esto? Tal vez están escuchando esta historia mientras trabajan, o mientras descansan un momento entre tareas. Si es así, quiero que sepan que no están solos. Muchas personas viven esta misma situación todos los días, en diferentes países, con diferentes trabajos, pero con el mismo problema. La sensación de que el trabajo ocupa todo el espacio de la vida. Esa noche decidí hacer algo diferente. Cerré la computadora, aunque todavía tenía trabajo pendiente, y salí a caminar un poco. El aire fresco de la noche me ayudó a pensar con más claridad. Caminé por las calles de mi barrio, escuché el sonido de los grillos, vi las luces encendidas en las casas de mis vecinos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí calma. Durante esa caminata, empecé a pensar en cómo había llegado a esa situación. Recordé que, al principio, había aceptado quedarme trabajando hasta tarde solo por unos días para terminar un proyecto importante. Pero esos días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses. Sin darme cuenta, ese horario extendido se había vuelto normal para mí, y había dejado de cuestionarlo. Mientras caminaba, también empecé a recordar palabras y expresiones que había aprendido usando mi app Carmilo Fox. Una app que creé para ayudar a las personas a aprender español de una manera visual y práctica. Pensaba en palabras relacionadas con el trabajo, como horario, descanso, equilibrio y prioridad. La app tiene ejercicios prácticos y ejemplos de oraciones que hacen que estas palabras se queden en la memoria, con una imagen para cada una. Esa noche entendí que aprender vocabulario del trabajo también me ayudaba a pensar mejor, en español, sobre mi propia vida. Fue un pequeño momento, pero significativo para mí. Al día siguiente, decidí hacer un cambio pequeño pero importante. Escribí en un papel un horario nuevo. Iba a trabajar con toda mi energía durante el día, pero a partir de las 6 de la tarde iba a cerrar la computadora y dedicar tiempo a las cosas que realmente importaban. Mi familia, mis amigos y también a mí mismo. Al principio no fue fácil. Sentía que si no respondía un correo inmediatamente, algo malo iba a pasar. Sentía ansiedad cuando veía notificaciones sin leer en mi teléfono. Varias veces, a las 7 de la tarde, tomé el teléfono para revisar el trabajo otra vez, casi sin darme cuenta, como un hábito automático. Pero poco a poco empecé a notar algo interesante. El trabajo seguía avanzando, los proyectos seguían terminándose, y nada terrible ocurría si esperaba hasta el día siguiente para responder un mensaje. Ese fin de semana, llamé a mi hermana y le pregunté si la invitación para cenar todavía estaba en pie. Ella se rió y me dijo que sí, por supuesto, que siempre había un lugar para mí en la mesa. Esa cena fue una de las mejores que tuve en mucho tiempo. Hablamos, reímos, mi sobrino me contó una historia muy graciosa sobre su primer día en la escuela, y por primera vez en semanas no pensé en el trabajo ni una sola vez. ¿Ustedes han tenido un momento así donde se dieron cuenta de que necesitaban un cambio? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Escribir sobre esto, aunque sea en pocas palabras y con errores, también es una excelente manera de practicar su español mientras comparten algo real de su vida. Con el paso de las semanas empecé a notar cambios más grandes. Dormía mejor, tenía más energía durante el día y, curiosamente, en el trabajo también empecé a rendir mejor. Cuando uno descansa la mente, las ideas fluyen con más claridad. Cuando uno tiene tiempo para las personas que ama, encuentra más motivación para todo lo demás.
Mis compañeros de trabajo incluso notaron el cambio, y uno de ellos me preguntó qué había hecho diferente. Le conté lo mismo que les estoy contando a ustedes ahora, que había decidido poner límites claros entre el trabajo y el resto de mi vida. Él se quedó pensando y me dijo que él también sentía lo mismo, que también trabajaba demasiadas horas sin darse cuenta. A veces solo necesitamos escuchar la experiencia de otra persona para entender que no estamos solos en esto. Un mes después de aquella llamada con mi hermana, decidí hacer otro cambio importante. Empecé a reservar los domingos completamente para mí. Nada de correos, nada de mensajes de trabajo, nada de pensar en pendientes. Los domingos se convirtieron en un día para caminar, para leer, para practicar español con calma y para simplemente descansar sin culpa. Recuerdo un domingo en particular. Hacía un poco de frío esa mañana, y decidí ir a un parque cerca de mi casa con un café caliente y un cuaderno. No llevé mi computadora, ni siquiera la miré en todo el día. Me senté en una banca, observé a las familias que paseaban, a los niños que jugaban, y sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía. Tranquilidad completa, sin la sensación de que debía estar haciendo otra cosa. Ese mismo domingo, escribí en mi cuaderno una lista de las cosas que quería recuperar en mi vida. Escribí cenas con la familia, escribí caminatas sin prisa, escribí aprender cosas nuevas por diversión, no solo por obligación. Fue un ejercicio simple, pero me ayudó a ver con claridad qué era lo que realmente valoraba, más allá del trabajo. También empecé a notar algo interesante en mis compañeros de trabajo. Algunos de ellos vivían la misma situación que yo antes, respondiendo correos a medianoche, trabajando los fines de semana, sintiéndose culpables cuando se tomaban un descanso. Un día, durante el almuerzo, hablamos abiertamente sobre esto. Fue una conversación honesta, sin juicios, donde todos compartimos experiencias parecidas. Me di cuenta de que muchas veces no hablamos de estos temas porque pensamos que somos los únicos que los vivimos. Con el tiempo, ese pequeño grupo de compañeros empezó a apoyarse mutuamente. Si alguien se quedaba trabajando muy tarde, otro le recordaba amablemente que ya era hora de descansar. Si alguien cancelaba un plan personal por el trabajo, el grupo le preguntaba si realmente era necesario o si podía esperar. Ese apoyo mutuo hizo una diferencia enorme, no solo para mí, sino para todo el equipo. Aprendí que el equilibrio no significa trabajar menos porque el trabajo no importa. Significa entender que la vida tiene muchas partes importantes y que ninguna debe eliminar completamente a las demás. El trabajo es necesario, sí, y muchas veces es una fuente de orgullo y de propósito. Pero la familia, la salud, el descanso y los momentos simples también lo son y merecen su espacio. Hoy, meses después de esa llamada con mi hermana, las cosas son diferentes. Todavía trabajo duro, todavía tengo días ocupados y todavía hay semanas complicadas, pero también tengo tiempo para cenar con mi familia cada semana, para caminar por las noches, para ver a mis amigos y para seguir aprendiendo cosas nuevas, como el español que estamos practicando juntos ahora mismo. Si a ustedes también les interesa seguir aprendiendo vocabulario relacionado con el trabajo, el descanso y la vida diaria, en mi app encuentran práctica de escucha con diferentes acentos y estilos de voz, además de oraciones de ejemplo que ayudan a recordar cada palabra en su contexto real. Si quieren usarla para seguir aprendiendo palabras nuevas después de esta historia, encuentran los enlaces para iOS y Android en la descripción del vídeo. Pueden verlo con calma, sin ninguna prisa. Esta historia me enseñó algo muy simple pero muy profundo. El tiempo que tenemos es limitado, y debemos elegir con cuidado en qué lo usamos. No podemos recuperar una cena perdida con la familia, ni una tarde tranquila que decidimos cambiar por más trabajo. Espero que esta reflexión les sirva tanto como me sirvió a mí. También aprendí que pedir ayuda o hablar sobre esto no es una debilidad. Cuando finalmente hablé con mi jefe sobre mi nuevo horario, esperaba una respuesta negativa, pero para mi sorpresa, él lo entendió perfectamente y me dijo que prefería tener a alguien descansado y enfocado durante el día que a alguien cansado trabajando sin parar a todas horas. Antes de despedirme, quiero preguntarles algo directamente. ¿Ustedes sienten que tienen un buen equilibrio entre su trabajo y su vida personal? ¿O sienten que, como yo antes, el trabajo ha tomado demasiado espacio en su día a día? Cuéntenme en los comentarios, de verdad me gustaría leerlos y responder a algunos de ustedes. Si esta historia les pareció útil para practicar su español y también para reflexionar un poco sobre su propia vida, no olviden darle like al vídeo. Eso me ayuda mucho a seguir compartiendo historias como esta. Y si quieren seguir escuchando